Bueno, y 63 años tiene este militar que en realidad hasta antes de la detención de Lula no movía mucho la aguja en la cuestión electoral. Sin embargo, con Lula fuera de carrera electoral y con el atentado que lo potenció bastante, llegó a la presidencia de Brasil con un discurso netamente militar. Hoy habló de Dios, de darle armas a la gente para que se defienda de la inseguridad, habló de eliminar el marxismo, habló de eliminar la criminalidad, la corrupción y también la ideología de género. Habló de los valores de la familia, como decíamos, un discurso para analizar. Fuimos a consultar a nuestro colega, el periodista de Radio Continental, Jorge Elías. Él hizo un análisis precisamente de estas palabras de Bolsonaro, ya presidente de la República Federativa de Brasil. Se notó más que todo en el tono la impronta militar, tanto del presidente como del vicepresidente en la asunción, la imposición de su agenda. En esa agenda inclusive marcó lo ideológico, que es un dato, es decir, no dependemos más de gobiernos ideologizados, dijo Bolsonaro, y esto en cierto modo también marca la pauta de lo que fue su agenda. Y cuando habla de ideologías habla definitivamente de marxismo y socialismo, es decir, habla de la izquierda. Habló también de la vuelta de los valores, es decir, de la vuelta de los valores que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la religión. Y respondió a su electorado natural, que se define con 3 letras B larga. Bovinos, porque hay un sector agropecuario, ganadero, que es el que apoyó a Bolsonaro. Balas, porque hay dentro del Congreso de Brasil tanto diputados como senadores que responden a sectores de seguridad. Y Biblia, porque evidentemente lo han votado sectores vinculados sobre todo con la iglesia evangélica, que en Brasil tiene mucho peso, tiene mucho predicamento, así como lo tuvo en Costa Rica, que casi tiene un presidente de esa extracción. Bueno, en Brasil ha influido muchísimo, justamente han influido estos 3 sectores. Bueno, y fíjense tanto la impronta militar que de 22 miembros que va a tener el gabinete, 5 son de las Fuerzas Armadas. Hay solo 2 mujeres, Mariana, una de ellas pastora evangelista. Bueno, acá también tenemos mujeres, no me sorprende para nada. Bueno, ¿querés que repasemos un poco las frases, las más llamativas hoy de Jair Mesías Bolsonaro durante la ceremonia de Asunción? Vamos a combatir la ideología de género conservando nuestros valores. Brasil será un país libre de ataduras ideológicas. Esta fue una de las frases, decíamos... Recordamos, ideología de género es una frase hecha que no existe la ideología de género, es un invento justamente de la ultraderecha y de los sectores ultraconservadores de todas las iglesias y de todas las religiones que han inventado esa frase, ese discurso para oponerse, por ejemplo, a la ampliación de derechos como el aborto legal, seguro y gratuito, como la diversidad de género, como las nuevas leyes de ampliación de derechos en todos los países de Latinoamérica. Sí, de hecho él vincula la ideología de género con otras ataduras ideológicas y en el discurso lo linkeaba directamente con la cuestión del socialismo y hablaba, por supuesto, de sus antecesores. Vamos a liberar a Brasil del yugo de la corrupción, la criminalidad, la irresponsabilidad económica. Recordemos que uno de los integrantes del gabinete, Paulo Guedes, un liberal, ya se sabe que va a venir Brasil con ajustes importantes y con privatizaciones. Fue el anuncio de campaña y se supone que no va a tardar mucho Paulo Guedes en aplicar estas medidas. Otra de las frases de hoy de Bolsonaro: el gobierno no gastará más de lo que recauda, haremos reformas financieras estructurales, un poco relacionado con lo que comentábamos recién. Otra de las frases que elegimos, de las destacadas: queremos garantizar la posesión de armas de fuego para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la legítima defensa. Pablo, ¿la gente va a salir armada a Brasil? No tiene previsto en la Constitución, como en Estados Unidos, la segunda enmienda. Y sí tiene dentro de la Constitución lo que sería el Código Penal. La habilitación para el uso de armas, ellos no tienen siquiera, fíjate vos que la policía siquiera tiene un reglamento de uso de armas de fuego, con lo cual de alguna manera está contemplada la tenencia para los ciudadanos de armas de fuego, obviamente con un proceso para la adquisición mucho, pero mucho más severo y restricto que en la República Argentina.
Un decreto podría ser, por ejemplo. Un decreto podría ser, porque ya está todo contenido en la Constitución. Ellos no tienen Código Penal, tienen leyes alternativas a la Constitución, ¿sí? Entonces, en merced a lo que emerge de la propia Constitución, es lo que se rige dentro del ámbito de la justicia y dentro del ámbito de la policía. Un último detalle, que dirá el ministro de Justicia designado, no nada más y nada menos que el juez del Lavallato, Sergio Moro, que hoy también juró.